Bien, bienvenido al tercer episodio del podcast El fin es crecer. Un podcast enfocado en el liderazgo y desarrollo personal. De nuevo, aquí el fin es ayudarte a crecer, dándote las herramientas para acelerar tu desarrollo, para que puedas alcanzar mejor tus metas, tus objetivos, lograr más bienestar, sentirte más pleno en tu vida. Y eso se logra a través de nuestro crecimiento, a través de nuestra evolución. Entonces el objetivo de este proyecto es poder regresar todas las herramientas, el contenido, la experiencia que yo he venido acumulando a través de los 17 años que llevo en este mundo de desarrollo personal y desarrollo de liderazgo. En el episodio 1 les conté por qué estoy lanzando este proyecto y en el episodio 2 les conté 3 elementos que necesitan implementar para estructurar un proceso de desarrollo efectivo, eficiente, para poder acelerar tu desarrollo y lograr tu objetivo y ser la mejor versión de vos posible en aquello en que vos querés ser la mejor versión de vos posible. Y les recuerdo, cuando uno dice que quiere ser la mejor versión de sí posible, es importante tener claro en qué es que vas a ser la mejor versión de vos posible. Entonces, en este episodio, a mí me gustaría entrar al concepto de El fin es crecer, que es el título que lleva este podcast. Y me gustaría compartir un poco por qué nace ese nombre y cómo llego yo a esa conclusión, porque eso es. El fin es crecer es la conclusión a la cual yo he llegado a través de toda mi experiencia en mi propio desarrollo personal, como en el desarrollo de mis clientes y de las personas con las que yo he venido apoyando y en las personas generales que yo observo. A mí me encanta observar personas que han tenido éxitos, personas que han enfrentado desafíos y ver ese proceso que han pasado y que han vivido en ese camino a obtener el éxito o el fracaso, lo que sea, pero me gusta observar los procesos de vida de las personas, me gusta observar cómo suceden las cosas. Y esa es la conclusión a la que yo he llegado. Quiero explicar algo. Yo llevo más de 10 años haciendo coaching uno a uno, trabajando con personas uno a uno en su proceso de crecimiento y desarrollo personal. Y estas personas siempre vienen donde mí con algún deseo, algún anhelo de algún proyecto, algún objetivo que quieren alcanzar. Y nosotros nos metemos de lleno para trabajar en su desarrollo, aumentar su capacidad de poder cumplir este objetivo y alcanzar su meta, alcanzar ese deseo. Pero siempre suceden imprevistos, siempre suceden cosas en el camino y cosas serias. Les estoy hablando de cosas que de repente hay imprevistos que cambian todo el juego, que mueven el piso de todo el proceso que llevamos de desarrollo. Entonces, en mis 10 años trabajando con más de 200 personas uno a uno, miles de horas de coaching uno a uno, miles de horas con grupos y con personas, la vida sucede. En ese proceso de tratar de alcanzar las metas, los objetivos que se plantean las personas, la vida sucede. Ahora, cuando yo digo que la vida sucede, yo me refiero a todo. Yo he visto, y aquí va a sonar duro, directo, pues las cosas que yo he visto. Yo he tenido clientes que han fallecido, que yo trabajé con ellos en obtener algún objetivo, en enfrentar los desafíos de su vida, y luego que terminamos el coaching, al año o a los meses, escucho que falleció la persona. O personas que pierden a alguien en el camino, pero cuando les digo que pierden a alguien, es alguien que tal vez era significativo dentro del proceso de coaching que nosotros llevábamos. Entonces puede ser, yo he trabajado con empresas familiares y de repente yo tenía un cliente una vez que su desafío era la relación con su papá. No sabía si quería asumir la empresa, el papá había puesto todo sobre sus hombros y le estaba de cierto modo exigiendo, demandando que asumiera la empresa, y el coaching iba en relación a decidir si asumir la empresa o no, o cómo iba a abordar esa relación con su papá, y trabajamos por meses en eso, y de repente un día no llega mi cliente a la sesión de coaching, simplemente no se apareció, no me avisó.
De nuevo, no se volvió a aparecer por varias semanas. Traté de hablar con esa persona, no llegó. Y después de varias semanas de haber desaparecido, finalmente recibo un mensaje de esta persona y me dice que quiere que nos reunamos. Y digamos que era un jueves ese día que me dijo que nos reunamos y planeamos la reunión para la siguiente semana. Digamos que era para un martes. El martes él llega a mi oficina, se sienta frente a mí y le pregunto, ¿por qué te perdiste? ¿Qué te has hecho? ¿Dónde estuviste? Me dice, le dio cáncer a mi papá y falleció. Entonces yo me quedé como, y esto fue bien temprano en mi carrera como coach. Entonces incluso era uno de esos momentos que yo considero fue significativo en mi carrera de cómo responder en ese momento, cómo responder ante semejante imprevisto. Y me acuerdo, y yo siento que respondí de manera efectiva, pues que tuve una buena respuesta para servir a esta persona en ese momento. Y mi pregunta, que yo le hice una pregunta en ese momento, y mi pregunta es, ok, ahora ojo, él había hablado conmigo el jueves, el papá falleció como el viernes y estaba llegando a mi oficina el martes. Entonces yo le pregunté, me acuerdo que le pregunté, ok, respiré y le pregunté, entonces, por qué viniste? ¿Qué te trajo aquí? Habiendo pasado esto tan pronto, ¿por qué decidiste venir aquí el día de hoy? Y su respuesta fue que quería responder a ese desafío de la mejor manera posible, que él ya estaba listo para asumir la responsabilidad que se le había dado y responder a eso que había sucedido. Pero eso es solo un ejemplo de cómo las personas se ponen estos proyectos o estos desafíos, estos objetivos, estas metas, y de repente las cosas, la vida sucede. Imprevistos, muertes, pérdidas, cánceres, crisis. ¿Cuántos clientes no estaba trabajando yo con ellos? Y de repente la crisis en el país y la caída. Entonces, todo esto sucede en el camino. Entonces, de repente la gente, yo me comienzo a preguntar como coach, ¿qué significa todo esto? Si no tenemos control, si realmente yo no puedo garantizarle a mi cliente llegar a punto A a punto B, yo no le puedo garantizar el éxito, yo no le puedo garantizar que va a obtener el objetivo que anda buscando, esa meta, concretar ese proyecto, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál es el fin en esto? Y mi conclusión, la conclusión a la que igual yo llegué es que el fin es crecer. Que a través de los proyectos que asumimos o de los desafíos que se nos encomienda, el fin es crecer. Que esos proyectos que nosotros asumimos o esos desafíos que se nos encomiendan, porque son cosas que no asumimos, son vehículos para nuestro crecimiento. Y si nosotros nos abrimos a eso, entonces vamos a poder responder y navegar y ser efectivos ante esos desafíos. Entonces, de cierto modo, el coaching ya no es cómo yo logro llegar de punto A a punto B, sino cómo yo navego de punto A a punto B, pero abierto también a cualquier cosa que podría suceder. Cómo me abro a cualquier cosa que pudiera suceder, y cualquier cosa que sucede es una oportunidad para crecimiento. Entonces, los proyectos que asumimos, los desafíos que no asumimos son vehículos. Son vehículos para nosotros poder evolucionar, para nosotros poder transformarnos. De cierto modo, la línea de fondo aquí es poder liberarnos de los apegos, liberarnos de querer controlar, liberarnos de todo sufrimiento y llegar a ser feliz en un mundo feliz y pleno. Y no estoy hablando de felicidad como, ay, qué alegre, qué bonito todo, sino que realmente sentirse uno satisfecho, pleno, completo con la vida que está viviendo. Entonces, me gustaría entrar un poquito en el proceso que yo he venido no diseñando, sino que revelando. Entonces, son etapas donde cada uno de mis clientes se puede encontrar dentro de este proceso. Voy a hablar brevemente sobre esas etapas el día de hoy. Algunos de ustedes van a poder identificar en qué etapa estás en este proceso. Algunos van a estar más adelante, algunos ni siquiera han empezado. Pero yo les prometo que en los siguientes episodios voy a ahondar más dentro de estas etapas. Ahora, esta información que yo les voy a compartir el día de hoy es parte de una charla que se llama El fin es crecer, que yo he dado varias veces en el pasado. Incluso pronto la vamos a estar dando en enero. Vamos a estarla dando aquí en Managua, aquí en Nicaragua, nuevamente.
pero es una de las charlas principales que yo comparto con las personas como agente de cambio. Entonces, muy bien, quiero decir que todo este proceso empieza con un deseo, todo empieza con un anhelo. Y un anhelo es aquel impulso de algo que nosotros queremos hacer, un proyecto que queremos emprender, algo que nosotros queremos, a lo cual nos queremos dedicar o queremos hacer. Entonces, todo empieza con un anhelo y lo que nosotros podemos hacer con ese anhelo, con ese deseo, podemos hacer dos cosas. Uno es engavetarlo. Entonces, cuando yo siento ese anhelo o ese impulso por hacer algo o por querer hacer algo con mi vida, yo puedo optar por engavetarlo. Y engavetarlo significa básicamente posponerlo. Yo comienzo a decir, no es posible, es ridículo, no me va a generar dinero, va a haber resistencia, no es lo que yo estudié, no sé, pero ese deseo nosotros buscamos cualquier excusa para engavetarlo. Engavetarlo significa posponerlo, meterlo en una gaveta, pero ojo, no importa cuánto tiempo pase, si nosotros abrimos esa gaveta, ese deseo va a seguir ahí. Entonces el tiempo va corriendo y el deseo sigue engavetado y nosotros seguimos y vamos a ver las razones. No sé si lo vamos a ver en este episodio, pero las razones por las cuales nosotros engavetamos ese deseo. Muchos de ustedes van a decir que tienen temor al fracaso, o no sé, pero hay razones por las cuales nosotros decidimos engavetar ese deseo. Entonces hay muchas personas allá afuera que tienen el deseo y el anhelo de hacer algo, algún proyecto, dedicarse o hacer algo con su vida, algo que sueñan y anhelan y no lo están haciendo. Algunos ya pasaron esa etapa y hicieron el primer paso, tomaron el primer paso a comenzar a ir detrás de este proyecto, de concretar este proyecto, de hacer este deseo, este anhelo una realidad. Y ese primer paso es declarar un compromiso. El acto central de desarrollo, el acto central de liderazgo es declarar un compromiso. Toda transformación, todo desarrollo de una persona comienza con un compromiso. Voy a correr un maratón este año. Voy a correr un maratón antes de que yo cumpla 40 años. Eso es un deseo que yo tengo ahorita. Declaro el compromiso y ese compromiso ahora se convierte en un proyecto. Entonces yo en algún momento dije, voy a ser coach de líderes. Hoy ya soy coach de líderes y lo puedo decir con toda certeza, con toda seguridad, porque yo sé que eso es lo que ya soy. Entonces, el acto central de desarrollo es declarar un compromiso. No hay desarrollo sin compromiso. Entonces, el deseo lo convertimos en un compromiso y el compromiso lo que nos entrega o lo que invoca es un proyecto. Este se vuelve un proyecto que yo voy a tratar de concretar. Entonces, una vez que yo ya declaré el compromiso y yo ya tengo el proyecto y el compromiso se declara, voy a hacer esto. Una vez que yo tengo el proyecto, ese proyecto va a invocar un proceso de desarrollo. Entonces, voy a correr un maratón antes de los 40 años. Eso ya invoca un proceso de desarrollo. Eso significa que yo el día de hoy no soy capaz de hacer eso. No soy capaz, el día que dije quiero ser coach de líderes, no era capaz de ser coach de líderes. Tener uno de los mejores podcasts de la región, yo todavía no soy capaz de eso. Yo tengo que llenar esa brecha. Entonces, el proyecto invoca un proceso de desarrollo. Ahora sí, ya estoy encaminado, ya declaré el compromiso y ya estoy en esto. Ese proceso de desarrollo va a tener dos niveles que nosotros tenemos que atender. Y esto es crítico. El primer nivel es el nivel externo. El nivel externo es todo lo que yo necesito saber hacer. Estas son como las competencias duras. Digamos que quiero manejar mi propio negocio, yo necesito entender administración de empresas, yo necesito entender finanzas, contabilidad. Quiero ser coach de líderes, tengo que certificarme en coaching, tengo que conocer la metodología, tengo que ser competente en cómo se hace. Quiero, qué sé yo, trabajar en marketing digital, no sé, yo necesito saber codificar, necesito saber diseñar, necesito saber hacer un montón de cosas. Digamos que quiero ser uno de los financieros más reconocidos del país. Quiero ser un cliente una vez decía, quiero ser un referente en finanzas en el país y en la región. Está bien, si ese es tu proyecto, ese es tu deseo, ese es tu anhelo, ahora tenés que llenar la brecha. Uno,
vas a tener que saber finanzas, vas a tener que ser un tronco financiero, pero eso solo es la parte externa. La otra parte es la parte interna. La parte interna es quién tengo que ser, no qué tengo que saber hacer, sino que cómo tengo que ser con S-E-R. Cómo tengo que ser para poder concretar este compromiso. Entonces no es suficiente que yo sepa hacer coaching, no es suficiente que yo sepa hacer finanzas, no es suficiente que yo tenga una maestría en administración de empresa. No es suficiente el saber hacer, yo necesito complementarlo con el ser. Y esa es la parte que la mayoría de las personas descarta, que obvia. Entonces este proceso de desarrollo yo tengo que aprender a hacer, pero también tengo que saber ser congruente con el proyecto y el compromiso que yo estoy declarando. Entonces, todo proyecto que yo voy a asumir, yo voy a trabajar sobre este proyecto, pero este proyecto también va a trabajar en mí a nivel de quién soy. Por ejemplo, este podcast, yo estoy trabajando en este podcast, pero este podcast también va a trabajar en mí. Y si yo entro a esto de una manera consciente, si yo entro a esto de una manera intencional, sabiendo que esto va a pasar, que yo estoy trabajando en este podcast, pero también tengo que crecer como persona a través del podcast y aprender las lecciones y trascender las inseguridades y desarrollar el carácter y la forma que necesito, yo voy a poder ser exitoso en este proyecto. Pero si yo descuido la parte interna, nuestros proyectos incluso nos pueden convertir en personas que no queremos ser. Entonces aquí hay varios puntos y no me quiero perder aquí en un hoyo de conejos, como dicen, un rabbit hole, como dicen en inglés. Pero si yo no atiendo la parte interna, si yo no estoy claro que mis proyectos también están trabajando en mí, en la persona que yo soy, puede que yo me convierta en una persona que no quiero ser. Un ejemplo de esto es un empresario que se convierte en un amargado, que se quema, que se estresa, que su propio proyecto, su propio sueño que él empezó a gestionar o a tratar de concretar, lo comienza a deteriorar, lo comienza a enfermar y de repente no está contento, no está feliz, está amargado, se pierde en el camino, no sabe por qué las cosas no son como se las imaginó al inicio cuando declaró aquel anhelo. Porque cuando vos declaras ese anhelo, vos tenés una visión de lo que querés, de cómo te imaginás tener éxito haciendo eso. Entonces, de nuevo, todo nace con un deseo. El primer paso es declarar un compromiso, convertir ese deseo en un proyecto. Ese proyecto va a invocar un proceso de desarrollo. Ese proceso de desarrollo va a tener un nivel externo de qué es lo que yo necesito saber hacer, pero también tiene que ser complementado y quizás más importante es la parte interna de quién tengo que ser para poder manifestar ese deseo, ese proyecto con el cual yo inicié. Ahora, en el segundo episodio, esos 3 elementos para acelerar tu desarrollo encajan aquí dentro del proceso de desarrollo. Aquí es donde vos vas a interactuar con personas competentes, aquí es donde vos vas a hacer actividades de campo y prácticas de campo, y aquí es donde vos vas a realizar prácticas generativas que te van a ayudar a... Las prácticas generativas obviamente atienden la parte del ser, que espero no estarte perdiendo en este camino, pero bien, nosotros entramos en ese proceso de desarrollo. Ese proceso de desarrollo va a resultar en momentos de fracasos y en momentos de éxito. Pero cuando nosotros entramos sabiendo que el fin es crecer, entonces los momentos de fracaso y los momentos de éxito los vemos casi como iguales. Yo crezco en el fracaso y yo crezco en el éxito, porque lo importante no es los resultados en sí, sino en quién me voy convirtiendo a través de este proceso. Digamos, estos proyectos se convierten en los vehículos a través de los cuales yo me voy desarrollando y volviendo la mejor versión de yo posible, la mejor versión de mi persona posible. Ahora, nosotros tenemos múltiples proyectos en nuestra vida. Por ejemplo, yo soy padre, yo soy esposo, yo soy coach, yo soy surfista. Y cada uno de esos proyectos son vehículos para mi crecimiento. Digamos, yo abordo cada uno de estos proyectos, yo tengo que saber hacer dentro de ellos, pero también yo tengo que saber ser dentro de ellos.
Y si yo tomo estas dos cosas en cuenta, entonces yo siempre voy a evolucionar, siempre voy a encontrar riqueza en los desafíos que enfrento, siempre le voy a encontrar el valor a las cosas que suceden, porque sé que el único fin aquí es yo poder crecer. Entonces, de nuevo, les comparto que esto es únicamente una perspectiva mía, que esto es una narrativa. Y en este mundo que nosotros estamos navegando, es importantísimo tener una narrativa que te permita hacer sentido de las cosas. Entonces, para mí, esta forma de ver las cosas, de cierto modo, me ayuda a darle sentido a todo lo que pasa, a todo este proceso en el que nosotros nos estamos viendo involucrados. Entonces, yo quiero en los siguientes episodios comenzar a ahondar dentro de cada uno de estos elementos. Por ejemplo, quiero hablar de dónde vienen estos deseos, cómo encaminarte realmente, cómo saber cuál es el compromiso que vas a asumir y que ese compromiso sea el correcto. Porque, ojo, así como cada proyecto te hace crecer, si vos te metes al proyecto equivocado, si vos pospones tu deseo y comenzás a meterte en un proyecto que quizás no es el proyecto para vos, es como que has perdido tu camino. Entonces ese proyecto te va a convertir en una persona que quizás no quieres ser. Entonces tenés que encaminarte, tenemos que saber encaminarnos bien con lo que llamaríamos nuestro destino original, nuestro propósito, nuestra esencia, nuestra razón de ser, nuestra encomienda divina, de cierto modo, para llevarlo a un nivel mucho más elevado. Pero si nosotros hacemos eso, entonces podemos entrar en el proceso de desarrollo que nos va a maximizar como persona, que realmente nos va a sacar lo mejor de nosotros y nos va a permitir gozar esta vida de la manera más extraordinaria posible, por decirlo así. Entonces, siguientes episodios quiero entrar a eso, el deseo, la parte del compromiso, digamos, quiero enfocar un episodio en cada una de estas partes y así ir profundizando dentro de esta perspectiva y esta narrativa que es la que le da el origen de este podcast, que el fin es crecer, ese es el fin. Entonces, con eso los invito a seguir el proyecto, seguir el podcast, seguir escuchándonos. Si tienen preguntas a través de Instagram, ahorita pueden hacerlas. Si me pueden seguir en Instagram, ahí me pueden hacer preguntas sobre tal vez cosas que no clarifiqué bien, preguntas que tienen incertidumbres, inquietudes. Háganlas porque de ahí yo voy a comenzar a desarrollar los siguientes episodios. Yo quiero que ustedes me ayuden a ir desenvolviendo este proyecto y que vaya respondiendo a las inquietudes de ustedes. Entonces, escuchen los primeros episodios, compartan si encontraron valor y acuérdense que el fin es crecer. Muchísimas gracias.